La lluvia golpeaba la pequeña marquesina de hojalata que cubría la ventana, como si quisiera invadir ese espacio asfixiados por el olor a moho, a cigarrillo barato y a la soledad. El cibercafé Cyberwolf, que alguna vez estuvo ocupado, ahora sirvió como refugio para adolescentes que faltaban a clases, chicos pálidos con sudaderas gastadas que pasaban las noches. Tiroteos completos en juegos en línea, y tipos como Jera, hombres a la deriva, atrapados. Dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad que se le presente. El celular no tenía señal y comprar un paquete de datos sería dinero tirado. En cualquier caso, no necesitaría internet en el futuro que le esperaba. Además, dejar rastros digitales era lo último que quería. La pantalla de la computadora bañó su rostro con una luz fría y azulada. Por quinta vez releyó el anuncio. Resaltado por el cursor, se necesita operador de bulldozer. Horario de trabajo en turno en la mina de carbón de Siberia. Contrato formal. Salario de 200.000 rublos. Gastos de alojamiento y desplazamiento cubiertos. 3 comidas al día. La última frase lo enganchó como el anzuelo a un pez hambriento. Vivienda y paso. Fundado. 3 comidas al día. Un techo sobre tu cabeza, ese mismo modesto apartamento que los coleccionistas aún no habían alquilado, pero que pronto haría. Georgi Gromov, un ex empresario fallido, estaba a un paso de estar en camino. Aunque en el fondo eso ni siquiera era lo peor. Hace 10 años había operado un excavadora. La experiencia estaba ahí, guardada junto con los documentos amarillentos, que por suerte nunca había tirado. Ahora podrían ser tu salvación. En la puerta de al lado, un adolescente golpeaba furiosamente al ratón y maldecía en voz baja, mientras mastica un chicle gastado. El rostro iluminado por la pantalla. Parpadeando como una máscara, ojos ardientes, boca entreabierta. En 10. En unos minutos cerramos, anunció el administrador, un chico flaco y lleno de granos, con la mirada hambrienta de un perro abandonado. Golpeó la mesa con el lápiz y consultó el reloj cada 2 segundos. Jera se estiró y sintió que se le crujían las vértebras. 3 días encerrado en ese lugar, escondiéndose de la mordaz lluvia primaveral, él. Cámaras, miradas curiosas, tú mismo. En su bolsillo, los últimos 500 rublos, él. Suficiente para otras 5 horas de internet y un mísero fideo instantáneo con sabor artificial a cangrejo que ya le revolvía el estómago. Guardó el número en su teléfono celular. Al salir, el viento helado lo recibió como un puñetazo. La lluvia se había convertido en una llovizna fina y traicionera que se filtraba a través de su chaqueta. La parada de autobús estaba vacía excepto por un cartel empapado de préstamos. Un rayo, rápido, sin burocracia y una botella rota, cuyo cristal opaco reflejaba débilmente la luz de la farola. Se sentó en el banco mojado y sacó su teléfono. El dedo se deslizó sobre la tecla de llamada. ¿Y si fuera una trampa? ¿Y si ya tenían? ¿Encontró? No fue paranoia. Además, no había otra alternativa. ¿Hola? La voz al otro lado de la línea sonaba áspera, como el chirrido de una puerta oxidada. Se trata del anuncio de la excavadora. Soy operador. Es demasiado tarde para llamar, pero está bien. ¿Tienes experiencia? 1 año trabajando cavando cimientos. Mintió automáticamente. Añadiendo 3 meses más. ¿Documentación al día sin antecedentes? Gromov tragó. La garganta estaba seca. Sí, había un trasfondo, un cadáver. Pero él respondió con firmeza. Todo muy bien. Mañana a las 10 en la oficina de la calle Nagarina número 14. Pregunta por Vasily, de Agencia de Reclutamiento. Guardó su teléfono celular. En la oscuridad, un perro aulló. El olor a óxido y gasolina. El viejo garaje lo envolvió como un abrazo familiar. Allí quedaría un día a su lado. Viejo pero tuyo. Ahora solo quedaban manchas de aceite en el suelo, un saco de dormir arrojado a un rincón.
Se agachó y bajo un montón de trapos encontró él. Sobre con documentos y una foto amarillenta, el pueblo cerca de Voronezh, él. Madre con una bufanda a cuadros, padre con una camisa descolorida, ambos junto a una valla. Pastel y el manzano que había plantado cuando era niño. La última vez que llamé Hace un mes la voz de la madre temblaba. Hijo, ¿está todo realmente bien? Tu voz suena extraña. Está bien, mamá. Estoy trabajando. Estaré allí pronto. La oficina de la agencia estaba en un sótano húmedo, al que se podía acceder por una estrecha escalera. De pintura descascarada. El cartel que decía agencia de contratación colgaba torcido. En el interior, el aire pesado mezclaba moho, mal café y el olor agrio del abandono como en pasillos de antiguos edificios de madera. El linóleo del suelo estaba desgastado hasta los huesos. Y en los rincones la suciedad se había acumulado desde quién sabe cuánto tiempo. En la pared un cartel descolorido sobre seguridad en el lugar de trabajo, cubierto por un calendario de 2015. El tiempo allí parecía haberse detenido. Detrás de una mesa, un hombre obeso de dedos gruesos sostenía un vaso de té. Su rostro era una masa pálida e inexpresiva, sus gruesos labios que lamía sin parar. Vasili. Gromov intentó ocultar el temblor de su voz. Tú debes ser Vasili. El hombre se reclinó en la silla, que crujió como si fuera a desmoronarse. Llamaste ayer, ¿no? ¿Documentos? Georgi entregó su pasaporte y su licencia de operador de excavadora de categoría 3. Vasili examinó los papeles con recelo, como si dudara de su autenticidad. Bulldozer, ¿eh? Repitió alargando la palabra. Tengo experiencia. 1 año. Ayer mismo preguntaron por alguien. Vasili arrojó el pasaporte de nuevo a la mesa y sacó un formulario del cajón. Rellénalo. Pero debes saber que si mentiste sobre la experiencia, la descubren rápidamente. Gromov cogió el bolígrafo y empezó a rellenar los campos. ¿Cuándo es el partido? El próximo tren a Irkutsk sale pasado mañana a las 6:30 p.m. La estación está lejos de ciudad. Si aprueban tu candidatura, mañana por la tarde firmaremos el contrato y compramos tu billete. ¿Cuánto va a costar? Para ti nada. El empleador paga por todo. Gromov exhaló aliviado. Vasili hojeó el formulario con indiferencia. ¿Y por qué no estás trabajando ahora? Se acabó el contrato. El reclutador guardó los papeles. Bueno, espera una llamada telefónica después del almuerzo. Suele tardar más, pero necesitan un operador urgentemente. Creo que te aprobarán rápidamente. Al día siguiente compró 2 botellas de agua mineral tibia y un paquete de cigarrillos en el kiosco de la estación. El anciano detrás del mostrador con los dedos amarillos. Nicotina, contó el cambio en monedas pequeñas, como si fueran las últimas Gromov. Lo vería durante mucho tiempo. El tren esperaba en la tercera vía, perdido entre los vagones. Carga oxidada y cisternas abandonadas. El inspector revisó su pasaporte e hizo una nota y le indicó su lugar. La composición comenzó puntualmente con un golpe sordo de los acoplamientos, como si se resistiera a dejar atrás la ciudad. Sus compañeros de cabina eran una señora que pronto abrió un paquete con pollo casero y un hombre sin afeitar, que miraba fijamente hacia la ventana. Gromov se sentó en la litera de abajo y arrojó su mochila al suelo. Por la ventana desfilaron casas suburbanas sucias, campos interminables y finalmente los primeros pinos. Negro contra la puesta de sol. Allá atrás en la ciudad, ya lo debían estar buscando. De nuevo. Pero esta vez fue diferente. Esta vez sería más difícil. Cerrar los ojos por unos momentos fue un alivio. El ruido de las ruedas en la pista era casi hipnótico. En el baño el aire estaba viciado y olía a cloro. Se lavó la cara con agua tibia, intentando borrar las marcas de las noches de insomnio. La espada. El desechable le rascó la barba, dejando rayas rojas en la piel. En el espejo.
Borroso apenas reconoció su propio reflejo, ojos hundidos, arrugas profundas alrededor de la boca. En un mes parecía haber envejecido 5 años. Una repentina sacudida lo despertó en medio de la noche. El tren se había detenido por completo. Bosque. Un inspector golpeaba las ruedas con un martillo y a lo lejos se escuchaba el grito solitario de un búho. Gromov se levantó lentamente. Pasos pesados resonaron por el pasillo. Miró por la rendija de la puerta. A la tenue luz de la lámpara de noche el crítico de uniforme arrugado susurró a 2 hombres con chaquetas de cuero negro. Uno de ellos se convirtió en él. Rostro y la farola reveló una profunda cicatriz que cruzaba la mejilla desde la sien hasta la barbilla. La cicatriz le atravesaba la barbilla como un cuchillo mal afilado, dejando una marca que parecía reírse de su propia crueldad. Gromov retrocedió ante el golpe, su corazón latía con tanta fuerza que lo suficientemente fuerte como para jurar que los hombres en el pasillo podían escucharlo a través de la delgada pared. No. No es él. El alivio fue una capa de hielo derritiéndose a través de sus venas, pero él. La duda permaneció ácida. Si te asustaras ante cada rostro marcado por la vida. Terminaría no en el pozo de carbón al que huyó, sino en un hospital psiquiátrico, atado a una cama, murmurando sobre sombras que solo él veía. Tumbado en la litera de abajo, dejó que el ritmo hipnótico de las ruedas lo arrastrara desde volver al pasado. Los recuerdos llegaron como golpes, cada uno resonó en él. Pecho sincronizado con el golpe a la puerta esa noche. Gromov, ábrelo. La voz rasgó. El silencio como una sierra oxidada. Estaba descalzo sobre el suelo helado con los dedos. Los pies entumecidos no por el frío, sino por el terror. Las 4 de la mañana, antes de que oscureciera. Amanecer transformando el apartamento en una celda de hormigón. Te conozco. Está ahí. Luego el tono cambió, falso, empalagoso como veneno en una taza de té. Hablemos como gente civilizada, Georgi Sergeyevich. Conocía ese juego. Primero los gritos. Luego las promesas. Hace 3 años, un empleado de banco con sonrisa plástica le entregó los papeles. Felicidades, su crédito de 4,5 millones para. Se aprobó la ampliación del negocio. Los primeros 6 meses pagó a tiempo. Hasta él. El cliente desaparece con la carga, dejándolo con un remolque vacío y una deuda que se lo tragó todo. Esa noche por primera vez bebió solo, mirando la foto de sus amigos. Padres en el marco de madera barato. Una semana después sonó el teléfono. Georgi Sergeyevich, su pago está retrasado. La voz femenina era educada, casi compasivo. 2 meses y el tono se volvió a cero. Luego vendieron la deuda. Los coleccionistas llegaron en tríos sin ceremonias. Saniok, alto con una cicatriz que partió su frente y su nariz por la mitad, dividiendo su rostro en 2 máscaras, una casi intelectual, el otro depredador. El apodo de infancia era una broma cruel, tus ojos no pertenecían a un hombre, pero a algo que cazaba por instinto. Rigi, el rojo o Petruca, su hermano, masticaba algo una y otra vez, dejando al descubierto dientes y encías podridos. Negro. Era el más impredecible, podía golpear a un hombre en el estómago y luego. Segundo siguiente pregunta con voz de niño mimado, ¿cuándo tú, Georgi Sergeyevich, tiene intención de saldar su deuda? Genia la silenciosa, baja y cuadrada como un bloque de cemento, nunca habló primero. Todos llevaban el olor de la prisión. No el que tiene rejas, sino el que se lleva en el alma. ¿Cuánto puedes pagar ahora? El coleccionista se tumbó en el sofá como si fuera el dueño del lugar. Gromov arrojó los últimos 40.000 rublos sobre la mesa, sudoroso y arrugado. Él. Red se rió, un sonido como el de las bisagras de un baúl oxidado. Eso. Ni siquiera se pueden comprar semillas. Primero se llevaron el coche, un Lada viejo pero fiel, con el que realizaba viajes en taxi antes de abrir la firma. Una semana después, volvieron a derribar la puerta.
Garantía de préstamo. Se llevaron todo, el cuaderno. Con fotos de infancia, la lavadora que le regalaron sus padres cuando se mudaron, la televisión. Que era su único entretenimiento en el apartamento vacío. No es suficiente, dijo Saniok, recorriendo con la mirada lo que quedaba. Volveremos en un mes. Si no pagas. También lo llevamos a casa. Firmarás los papeles tú mismo. Somos hombres de negocios, todo dentro de la ley. La tenue luz de la farola del edificio parpadeaba como un ojo enfermo. Cuando Gromov cerró la puerta, una sombra se desprendió de la pared. Oye, Georgi Sergeyevich, ¿dónde está él? ¿Dinero? El pelirrojo dio un paso adelante y, bajo la luz amarilla, su rostro parecía una calabaza. Pudriéndose por dentro. Aunque hablaba, no dejaba de masticar, el aliento era un mezcla de cachaca barata y ceniza. Gromov retrocedió. Me uniré. Mentir. 1. Un esputo brillante cayó sobre el asfalto. El primer puñetazo fue en el plexo solar, robándole el aire. El segundo en las costillas, doblándolo por la mitad como una navaja de bolsillo. Rodillas golpeadas. Sobre el piso. El dolor era un animal vivo que le desgarraba las entrañas. Su mano fue a su bolsillo por instinto. Un destello en la mente, la funda se abre con un clic. La hoja entró suave y caliente. La sangre brotó de sus dedos corriendo por su manga. La navaja de bolsillo fue un legado laboral, solo la usé para cortar cinta adhesiva. De cajas. Pero esa noche sirvió para algo más. Red se desplomó y se deslizó por el poste como un saco de huesos. Los ojos muy abiertos y vidriosos no entendieron. La boca se abrió, pero en lugar de palabras, solo sangre y un trozo de chicle cayeron entre sus dientes. Tú lo harás. El susurro se desvanece. Perdido en burbujas rojas. Gromov miró a su alrededor. La calle desierta. Solo el ladrido lejano de un perro. Ahora no. Hay un retorno. Y clavaron la hoja más veces, hasta que el cuerpo se volvió suave, ligero. Arrástralo. Por los brazos, sorprendido por el ligero peso de los muertos. El patio trasero era un hoyo. De oscuridad, las farolas no habían funcionado durante años. El asfalto dio paso al barro, luego al cemento en la orilla del canal. El agua negra serpenteaba abajo, hambrienta. 1. Ruido del motor. Los faros barrieron la superficie. El coche pasó. Un empujón, 1. Un chapoteo ahogado y Red desapareció para siempre. Corrió. Le temblaban las piernas y la sangre le latía con fuerza en los oídos. 6 cuadras por calles. Áreas para dormir, áreas de juego abandonadas, lotes baldíos donde crecían malezas como una herida. Al lado de los contenedores de basura, mi estómago se revolvió. Ácido y miedo. Salieron a chorros sobre el metal oxidado. El cuchillo, todavía pegajoso, voló hacia el canal. El sonido metálico se perdió en la oscuridad. El apartamento lo recibió con un silencio sepulcral. La luz no se encendió. Sintió él. Paredes metiendo lo imprescindible en su mochila, cepillo de dientes, ropa, documentos. 1. Miró por última vez las habitaciones vacías y la puerta se cerró detrás de él con un clic final. El peso de lo que había hecho solo lo golpearía más tarde. El tren llegó 15 minutos tarde. El destino le ofreció una última oportunidad, rendirse. Regresar, entregarse a la policía antes de que el hermano del muerto lo encontrara. Pero cuando subió a la plataforma, la niebla húmeda lo envolvió como un sudario. El aire olía a carbón, diésel y productos químicos. Caía una fina lluvia, perezosa. La estación estaba. Una caja de madera pelada, el cartel Chernikam en piedra negra, apenas se podía leer. Con las letras Teika arrancadas por el tiempo. Junto al kiosco de té 3 hombres con abrigos acolchados fumaban en silencio. Escupiendo en el suelo de vez en cuando. Sus miradas se deslizaron sobre él sin curiosidad.
Otro temporal de los tantos que pasaron. Gromov. La voz detrás de él fue como un disparo. Un hombre de unos 60 años con las manos en los bolsillos de una chaqueta impermeable. La cara era una hoja de ruta. Olvidado, arrugas como surcos, cicatrices como agujeros, y en las comisuras de los ojos. Puntos negros como carbón incrustado. Enviaste por mí el viejo. Asintió. Vamos. Caminaron por el aparcamiento vacío, donde los charcos reflejaban el sol. Cielo plomizo. Entre los cigulis y las gacelas, una UAZ del color del musgo podrido. Esperado, abollado con una grieta en el parabrisas y una llanta de refacción. Atado al techo a punto de estallar. El motor se ahogó, tosió y solo en el tercer. El intento cobró vida con un rugido. El UAZ escupió por tercera vez, arrojando nubes de humo gris por el escape. Azul que se enroscaba en el aire húmedo como serpientes perezosas. ¿Cómo? ¿Llamas? Preguntó el conductor, girando bruscamente hacia la carretera principal, donde el asfalto ya empezaba a desmoronarse en parches sucios. Simplemente me dieron una apellido para encontrarte. Georgia. Puedes llamarme Gera. Soy Gennady. Geni, si quieres. Soltó una risa seca, como si su propia garganta estuviera oxidado. Aquí me quedaré a tu lado. Traer, tomar. Y puedes llamarme Tai. Aunque soy mayor. Una sonrisa se dibujó en su rostro curtido, dejando al descubierto los dientes. Amarillo y un canino astillado. Por dentro todavía soy joven. La máquina se hundió en los cráteres del camino, arrojándolos hacia arriba como muñecos de trapo. Gera se mordió la lengua mientras sus dientes chocaban con fuerza. Afuera desfilaban alambres de púas y luego campos interminables. Invadidos por las malas hierbas, los primeros pinos atrofiados, curvos como si el peso del cielo los había doblado a la fuerza. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la mina? Gromov preguntó solo para romper el espeso silencio que se le pegaba a la piel. No. Exactamente en la mina. Solo soy el repartidor. 7 años ya. Antes en Garimpo. Dorado. Geni volvió la cara por un segundo y sus ojos brillaron en la tenue luz del habitáculo como brasas bajo las cenizas. Había más animado allí. La palabra sonaba como un escupitajo. No significa mejor. Allí los muchachos no llegan a la jubilación. Él gruñó, especialmente si hacen demasiadas preguntas. El asfalto terminó de repente como si alguien hubiera cortado el camino con un hacer. En su lugar, un camino de tierra, lavado por la lluvia hasta convertirse en pantano. De atolladeros lo suficientemente profundos como para hundir a un hombre de rodillas. Seguro. Estable, advirtió Geni, antes de que el UAZ se hundiera en el primer charco con un explosión sorda. Gromov agarró el picaporte de la puerta y sintió crujir el metal bajo sus dedos mientras el cuerpo gemía en protesta. El auto tembló como un estaba borracho, pero insistió en seguir adelante, escupiendo barro negro bajo las ruedas. ¿Todavía hay? ¿Cuánto? Preguntó Georgi mientras otro cráter casi lo arrojaba contra el techo. Unas 3 horas más o menos, refunfuñó el conductor, sin quitar la vista del coche. Camino. Esto es el bosque y aparentemente eres de la ciudad. ¿No estás acostumbrado? No. Me acostumbré. Crecí en el campo, pero luego terminé en la ciudad. Geni sacó de la guantera un paquete triturado de velomorcanal, encendió un cigarrillo con la destreza de alguien que ha estado conduciendo durante décadas, el papel entre dientes. El encendedor surca el aire sin reducir la velocidad. El humo se elevó hasta la ventana entreabierta, mezclándose con el olor a gasolina y tierra mojada. ¿Qué es lo que tú lo trajo aquí? Preguntó entrecerrando los ojos contra el humo. No es ningún spa, solo dinero. Todos vienen a buscar dinero y luego se van con lo que tienen. Izquierda. Se quedó en silencio, concentrándose en maniobrar una curva traidora. Las cenizas del
El cigarrillo cayó en su regazo, pero sus manos huesudas mantuvieron firme el volante como si estuvieran soldados al metal. Había un tipo, Andreika continuó después. Por un rato como si hablara solo. Llegó igual que tú. Dijo que necesitaba pagar deudas. Operador de excavadora. El UAZ se estremeció al pasar por un agujero y Jenny frunció los labios. Luego desapareció. Se escapó. El conductor negó con la cabeza. Sin quitar la vista del camino. Lo encontraron en el monte. Dicen que era un oso. ¿O lobos? Solo quedaron los huesos de Andreika. Escupió por la ventana. Y lo traje a través de esto. Mismo camino. Justo como estoy haciendo contigo ahora. La historia golpeó a Gromov como un puñetazo en el estómago. En otras palabras, él estaba aquí para reemplazar uno muerto. No era supersticioso, pero la información le provocó un hormigueo en la nuca. ¿Y la brigada? ¿Cómo son los muchachos?, preguntó forzando su voz a salir. Calma. Hombres heterosexuales. Trabajadores duros. Pero no trato mucho con ellos. Solo entrego. Los busco, les llevo provisiones. Ellos no beben. Jenny soltó una risa incómoda. Solo en días festivos para abrir el apetito. Es rígido allí. Si te equivocas te despiden sin uno centavo. Afuera, el bosque se espesaba, compacto como un muro. El sol ya estaba cayendo y sus últimos rayos atravesaron las copas de los árboles, transformando los troncos en enrejados de una prisión. El conductor arrojó la colilla por la ventanilla. Si escuchas aullidos por la noche, no salgas. Eso es lo que les decimos a los novatos. ¿Lobos, dónde sin ellos? Y los osos también. Señor. El tono era ligero, pero los nudillos del volante se pusieron blancos. Andreika no escuchó a los mayores. Y mira lo que pasó. El campamento apareció de repente como si la taiga se hubiera partido por la mitad. Entre los árboles un puñado de carros oxidados, rodeados por una valla baja. De láminas onduladas. El aire olía a carbón quemado y a madera podrida. Una picazón. A Gromov le subió por la nariz y en su lengua quedó un sabor metálico, como el de una moneda. Viejo. A unos miles de pies de distancia, el cráter de la mina debía haber estado allí, un abismo. Negro, una boca abierta que se traga la tierra. Carbón negro, gruñó Jenny. Apagando el motor. El silencio que siguió al rugido de las horas de viaje fue tan abrupto que me lastimó los oídos. Bienvenido al infierno, hijo. Gromov salió del coche. Sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. Miró a su alrededor. El lugar parecía abandonado. Ni un alma. El viento agitó jirones de niebla sobre la mina. Como sobre una tumba abierta. La puerta de un carruaje se cerró de golpe y se soltó, marcando el tiempo. Con un ritmo hueco. En lo profundo del agujero, las máquinas chirriaban a lo lejos. Del carruaje más cercano, salió un hombre alto arrastrando los pies. 40 y tantos años, monos grasientos que se confundían con la oscuridad. Los ojos, casi sin color, brillaban húmedamente como sebo sobre piedra mojada. Novato. La voz vino de alguna parte. Lugar profundo como si viniera de debajo de la tierra. ¿Excavadora? Hera asintió. Y soy Serga. El jefe. Los chicos me llaman Batia. Se dieron la mano. La palma de Batia era áspera como papel de lija y caliente, como si brasas ardieran debajo de su piel. Empezamos mañana a las 8. Alguien les muestra la máquina. Hoy descanse. Jenny. Ya estaba arrancando la UAZ de nuevo, la cara iluminada por los faros parecía más delgada, como si los últimos kilómetros le habían absorbido años de su vida. Oye, Genka. Gritó Sergei. No olvides lo que tienes que traer el sábado. El conductor murmuró algo.
Respuesta, pero las palabras se perdieron en el rugido del motor cuando el auto arrancó, dejando tras de sí un rastro de humo que se mezcló con la niebla. ¿Con quién me voy a quedar?, preguntó Gromov mirando las luces traseras del UAZ. Desaparecer en la oscuridad. No quería estar solo allí. Conmigo, respondió Batia. Los otros coches están ocupados. Es como un resort aquí. Su tono era irónico. Pero los labios no sonrieron. 2 por auto. Incluso la cocinera tiene la suya. Él lo haría. Se dio la vuelta y empezó a caminar, sin comprobar si Gromov lo seguía. El carruaje en el interior estaba limpio, casi acogedor. 2 camas de metal con colchones finos, una mesa pequeña. Mesita de noche con restos de cera de vela endurecida. A veces se cortaba la luz. En la esquina, una estufa de leña con la puerta rota. En la pared un calendario con fechas tachadas. El último, de hace un mes. Una botella vacía rodó por el suelo, la etiqueta descolorida. Por tiempo. Batia señaló la cama libre y empezó a desvestirse. A la tenue luz de la lámpara colgante, Gromov vio su espalda. Una red de cicatrices. Entrelazados formando un patrón extraño como runas o marcas de garras. De una bestia gigante. No preguntó de dónde venían. No era momento para preguntas. El baño está ahí atrás, lanzó Batia, recostándose. Traeré agua por la mañana, mientras. Último. La noche cayó de repente como si alguien hubiera cerrado la llave del mundo que había allí. Afuera. Hera yacía allí, escuchando el crujido de la cama de Serga. El jefe respiró. Regular, casi silencioso, pero de vez en cuando el ritmo se rompía, volviéndose en un rugido ronco similar a un gruñido ahogado. Él durmió. Y luego, a mitad de una noche, un fuerte aullido lo arrancó del sueño. Empezó lejos en el bosque, pero se fue acercando. Rápido, un sonido que se convirtió en un jadeo, en algo parecido a una risa, en un gemido largo y prolongado. Gromov recordó las palabras del viejo conductor. Fue dejado paralizado. A su lado, Batia de repente dejó de roncar y se sentó rígidamente en la cama. No salgas de noche, dijo el jefe con la voz espesa por el sueño. Son lobos, susurró Hera. ¿Lobos? La alarma del móvil rompió el silencio antes del amanecer. Georgi ya abrió los ojos y, por un segundo, no reconoció el techo del coche, marcado por manchas de óxido. El crujido de la cama. Todo se derrumbó sobre él como un balde de agua helada. Y al mismo tiempo, una oleada de alivio lo invadió. Ya no necesitarías esconderte de bandidos de los que antes había huido. Ahora, entre él y ellos, había una barrera de 2000 kilómetros de taiga, minería y hombres como Batia. Por primera vez en meses, pudo dormir sin que el peso de la paranoia lo aplastara. Tu pecho. 2000 kilómetros de denso bosque y un muro de tierra helada en él. El tiempo lo separó de quienes anteriormente lo cazaban. Sin coyector, con cicatrices. Con una cadena y una sonrisa afilada derribaría tu puerta a las 3 de la mañana, exigiéndola. Llaves del apartamento que ya no era suyo. Los cristales empañados del vagón filtraban una luz azulada, fría como el acero. Faltaba una hora para que el sol apareciera en el horizonte, pero el campamento ya respiraba. Sergio estaba de espaldas, su enorme silueta proyectaba una sombra alargada en la pared de madera. Sobre la estufa de hierro, una cacerola de metal siseó, exhalando el amargo aroma del café tostado con cicor. ¿Café? Se echó al brigadier al hombro sin volverse. Bien, con cicori. Bébelo mientras esté caliente. Dobroye otro. Café caliente. Gromov casi corrigió al hombre, si hubiera tenido calor. Cierto, no sería café, sino algo mucho peor, pero se tragó la broma. No era el momento para juegos que podrían parecer un desafío. Los músculos palpitaron. Legado del viaje en tren y, peor aún, la carretera llena de baches en la UAZ del día anterior. El frío mordía la piel, en el alféizar de la ventana,
la escarcha dibujaba patrones frágiles como advertencias. El verano siberiano era así, generoso con la luz, tacaño con el calor. Cogió la taza. El líquido le quemó la garganta, dejando una. Me gusta el humo y la tierra húmeda. El aullido de los lobos de la noche anterior resonó en su recuerdo, provocándole un escalofrío. ¿Es esto común aquí? Lobos de noche. Sucede, respondió Batia, poniéndose sus gastadas botas de cuero, los cordones crujiendo como huesos viejos. Especialmente cuando hay luna llena. Le arrojó un par de guantes nuevos a Gromov. Su equipo está en el almacén. El turno comienza a las 8. Si llega tarde, descuento. El salario de un día. Afuera el aire olía a carbón quemado y a diésel. Georgich siguió al brigadier hasta él. Baitovka, una choza de chapa azul que parecía a punto de derrumbarse. Alrededor, él. Las huellas de neumáticos de maquinaria pesada habían convertido el suelo en una costra. Parche irregular de barro seco, surcado como cicatrices. En el interior, 5 hombres ocupaban una mesa larga. El humo del cigarrillo bailaba con el vapor de las tazas de té, creando una niebla gris que se adhería a las paredes. Sergio lo presentó con una gesto seco. Brigada. Esta es la novata, Gera. Bulldocerista. Trátalo bien, o al menos no. Mátalo el primer día. Los ojos de los hombres lo evaluaron con la precisión de quien mide el peso de un saco de cemento. El primero en levantarse fue un hombre bajo y corpulento con un tatuaje pastel en el cuello, N.E. Zabudu. Letras hechas a mano, probablemente con aguja y pintura robada en prisión. Gromov prefirió no preguntar, que no olvidaría. Misanya, se presentó el chico, aplastando con fuerza la mano de Georgich. Eso hizo que sus articulaciones crujieran. Mecánico. Si rompes algo, ven directamente a mí. Incluidos los huesos. Aventuró Gromov, forzando una sonrisa. Principalmente la boca, replicó Misanya sin pestañear. Habla menos, trabaja más. El siguiente era un hombre delgado con dedos nerviosos, cuyos ojos iban de un lado a otro. Otro como si buscaran una salida. Lioja. Maestro de explosivos. Si necesitas hacer desaparecer algo, soy tu hombre. Los demás se presentaron sucesivamente, Víctor KLYK, su apellido se convirtió en apodo. El conductor de Velaz, con un corte en la boca que parecía hecho con un cuchillo sin filo, Iván Pastuk, el mayor, con una barba gris que temblaba al hablar, y un conocimiento enciclopédico sobre todo, desde motores hasta hierbas medicinales, y Dimon, el electricista, el único que sonrió algo parecido a una sonrisa, aunque sus ojos. Manténgase cauteloso. Galia, nuestra madre lactante, sirve comida a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde. Explicó Sergio encendiendo otro cigarrillo. ¿Faltaste tu cita? Tiene el estómago vacío. El almuerzo llega al sitio de construcción. ¿Y los demás? Preguntó Gromov mirando a su alrededor. ¿Dónde está el resto del equipo? Batia soltó humo por la comisura de su boca, como si la pregunta fuera una molestia. Este es el equipo. El resto está al otro lado del pozo. Cada grupo tiene su propio campamento. Señaló la ventana. Afuera, la mina se abrió como una gigantesca herida en la tierra. Un cráter de 1 kilómetro de diámetro, excavado en escalones irregulares que parecían una escalera al infierno. Las paredes negras, surcadas de venas minerales, brillaban bajo la pálida luz. Abajo, hormigas humanas y máquinas se movían en un ballet lento y sucio. Misanya se puso un par de botas de goma, una chaqueta raída y un casco con una visera rota en brazos de Gromov. Ahora eres uno de nosotros. El mecánico dio una palmada en el costado oxidado de un monstruo de acero, un bulldozer de 250, modelo 1982. Hierro viejo pero indestructible. No olvides revisar el aceite cada 2 horas. El cárter tiene una fuga, pero no hay forma de evitarlo.
He estado cerca de estos animales, mintió Gromov pasando la mano por la fría carrocería. Aunque mi punto fuerte es el DT-75. Ya te acostumbrarás, dijo Miss Anya con un brillo casi religioso en los ojos. El D-250 no es solo una máquina. Es el primer bulldozer del mundo con transmisión electromecánico. Fabricado desde 1959 hasta 2015. Una leyenda. Incluso te envidio un poco. La cabina olía a diésel y a tela grasienta, un aroma que Gromov conocía bien. Aunque hacía mucho tiempo que no lo sentía. Los controles resistieron, como si estuvieran poniendo a prueba su fuerza. Al mediodía, todos los músculos de su espalda ardían y la topadora había transformado su órganos internos en gelatina vibrante. Cuando finalmente llegó la hora del almuerzo, el cantina, un carruaje adaptado, ofreció un plato de schi y el silencio de Galia. Una mujer cuyos ojos decían que había visto demasiado para preocuparse. Otra cara nueva. Aquí todo el mundo adelgaza, comentó Pastuk, masticando un trozo de pan duro. Pero no a dieta. Dimon, el electricista, se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con curiosa curiosidad. Que no pude ocultar. ¿De dónde eres, Hera? De los Urales, ¿verdad? ¿Por qué le mentiste a Batia? Antes de que Gromov pudiera responder, la voz de KLYK cortó el aire como una espada. Cállate, Dimon. El conductor no miró hacia atrás, pero sus palabras congelaron la mesa. Lioja. Comenzó a tamborilear con los dedos sobre la madera y KLYK fijó su mirada en la ventana, como si allí afuera hubiera algo más interesante que la tensión que se había apoderado del espacio. Cuando terminó el almuerzo y los hombres se dispersaron, Pastuk se acercó. Gromov moviendo su barba gris mientras hablaba. No te lo tomes como algo personal, hijo. Cada uno aquí tiene sus propias razones para no querer hablar del pasado. Ofreció un cigarrillo. Gromov aceptó. Empecé a hacer esto hace 25 años, en otra mina. El jefe en ese momento era Sergei Alexandrovich. Iván exhaló el humo en perfectos anillos, que el viento dispersó. Inmediatamente. También me gusta decir, no hagas preguntas estúpidas. Desvalido. Del hombre. ¿Qué le pasó? Gromov no pudo resistirse. Pastuk rió, un sonido seco y triste. Acabas de hacer exactamente lo que no deberías haber hecho. Los 90, querida. No lo es. No necesito decir nada más. Al final del turno a Gromov le temblaban las manos. La vibración de la topadora se filtró en sus huesos, y el rugido del motor todavía resonaba en sus oídos como un zumbido loco. Me dolía la columna como si alguien me hubiera clavado clavos. Brillando entre tus vértebras. Al regresar al carruaje notó que el equipo se había reunido. Al lado de un almacén lejano. Batia. Llamó con la voz ronca por el cansancio. Cuando recibo la primera ¿pago? El general de brigada se volvió lentamente con los ojos entrecerrados a la cálida luz de la tarde. El viernes, si el Aptolapka llega a tiempo. Su voz era un gruñido bajo. Puedes gastar parte. O pedirle a Jena que traiga algo el sábado. Ahora vete a descansar. No llegues tarde a cenar. Y después de medianoche, señaló con un dedo grueso. En el pecho de Gromov, ni siquiera pienses en irte. Reglas de la casa. Los animales caminan. Liberado cuando oscurece. Gromov se durmió antes de que cayera definitivamente la noche. Se despertó con el crujido de la puerta. El carruaje quedó sumido en el silencio, roto solo por el clic del Burzuika. Enfriamiento. La cama de Batia estaba vacía y la manta extendida con precisión militar. Las reglas no son para todos, pensó. Cuando se acercó a la ventana, no vio luna ni estrellas, solo una oscuridad espesa y oscura. Como pintura derramada. Entonces lo oyó, el aullido de los lobos, esta vez más cerca, casi humano. Se apresuró a mirar. En el borde del campamento, las sombras se movían. Hacia el bosque. Figuras grandes y ágiles, bailando con una gracia que
Se adaptaba a su tamaño. Algo pesado golpeó la pared del auto. Gromov retrocedió con el corazón acelerado. Cuando volvió a mirar, solo vio que el amanecer comenzaba a abrirse paso a través de la oscuridad. Abrió el puerta. Nadie. Pero en el suelo, delante del escalón, profundas marcas de pies descalzos. Se hundió en la tierra. ¿Quién camina descalzo en esta mierda fría? Batia regresó al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por la ventanas empañadas. La puerta crujió casi imperceptiblemente, pero Gromov, dormido en un sueño ligero e inquieto, se despertó al instante. «¿Te fuiste?» no era una pregunta. Los ojos del brigadier, en la penumbra, brillaron. Como los de un depredador. Los ojos de Batia se habían vuelto de un amarillo pálido enfermizo. Manchas. Manchas oscuras manchaban la manga de su camisa de trabajo, como si algo húmedo y pesado los tenía marcados. «¿Te pareció a ti?» La voz era ronca, como una lija raspando metal oxidado. «Y registra bien, aquí no les gusta la gente que puede ver demasiado. Especialmente porque...» Una risa seca y sin alegría. «Dormir temprano no es una virtud, Gromov. Es sospechoso». Sergei se desnudó en la oscuridad, sin encender la luz. El metal de la cama crujió cuando se acostó y el silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Por la mañana la brigada actuó como de costumbre. Víctor KLYK, el diente, palillos tallados entre dientes amarillos, ojos entrecerrados como si calculara algo. Iván el pastor. Murmuró números para sí mismo, arreglando el calendario colgado en la pared. Ese mismo calendario donde estaba marcada la fecha de ayer, igual que la. Gromov lo había visto en el carruaje. Día de paga. Galia con círculos oscuros bajo los ojos como. Wells golpeó el cuenco de gachas cuajadas sobre la mesa con un ruido sordo. Té negro. Casi jefe fumaba como veneno. Ella no miró a nadie. Del otro lado, Dimon y Lioka susurraban, inclinándose el uno sobre el otro. Los susurros cortaron el aire en risas ahogadas, pero tan pronto como Gromov se acercó. Los labios se cerraron. Como si una puerta de hierro se hubiera caído entre ellos. ¿Puedo unirme?, preguntó Hera fingiendo indiferencia. El explosivo miró hacia arriba, no hacia él, sino hacia algún lugar más allá de su hombro. Lugar pequeño. El electricista Dimon pinchaba la comida con su cuchara, evitando cualquier contacto visual. Y la conversación es jodidamente aburrida. Desde un rincón, Vage, el cocinero, observaba. Sus ojos reflejaban la tenue luz de la lámpara. Como los de un gato nocturno que acaba de ser captado por el haz de una linterna. Gromov sintió el peso de aquella mirada en su espalda. «No perteneces aquí». El mensaje fue claro. «Esta tarde hay detonación», anunció Batia más tarde, mientras masticaba un trozo de pan duro. Después del almuerzo, todos abandonan el corte. El trabajo se detiene. La obra vibraba como un hormiguero antes de una tormenta. Entre los rugidos de excavadoras y gritos de trabajadores, hombres corriendo con equipos que parecían teodolitos, el aire vibraba, cargado, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Gromov pasó la mañana empujando montañas de tierra. Roca estéril y suelta con la hoja del D9 alimentando la boca voraz de un excavadora monstruosa. Los Velaz sacaron la carga del foso, sus neumáticos gigantes aplastando todo a su paso. Después del almuerzo el silencio cayó como un sudario. Lioka, el maestro de los explosivos, y su equipo ya habían preparado las cargas. Esperaron. Esperaron hasta que el último trabajador cruzó la línea de seguridad. Entonces primera explosión. La tierra tembló. Una onda de choque barrió el corte, haciendo que los árboles en el borde del bosque tiemblan como si algo los hubiera tocado con dedos invisibles. Allí en lo más profundo otra explosión sorda sacudió el suelo y una nube negra se elevó en espiral, tragando el cielo. Gromov sintió el impacto en sus entrañas, como si algo dentro de él también se había roto.
Por la noche, al pasar por el almacén, escuchó voces. No me gusta. La voz de KLYK, ronca como la grava. Nos vio. Un descanso. Habrá que resolverlo. Batia respondió con algo entre un suspiro y un gemido. Gromov se pegó a la pared, pero solo atrapó fragmentos. Después de la mitad. Noche. Entonces nada. Él ya lo sabía, había algo podrido allí. Reglas que no eran para todos. La brigada hizo. Cosas de noche, cosas que no debería ver. ¿Frenado? ¿Robo? Ugol. Carbón. ¿Pero por qué andar descalzo en la nieve? ¿Por qué hay sangre en el Kapkan que? Encontró un escondite debajo de una lata oxidada, con jirones de piel y manchas. Oscuro en dientes de metal. No. No quería saberlo. Esperó hasta que se fueron y luego entró. El olor a diésel quemaba las fosas nasales. Nodo. En un rincón, debajo de la lata corroída, lo que quedaba de una monstruosa trampa, retorcido. Como si algo hubiera luchado hasta el final para liberarse. Por él. Sangre seca. Braconagers. Que se jodan. Él no tuvo nada que ver con eso. Yo les diría cuando vinieran a solucionarlo. Tu guerra no. Esto fue todo. La puerta crujió. Dimon estaba allí inmóvil en la entrada. Sus ojos se encontraron con los de Gromov por un momento. Segundo, demasiado tiempo. Luego, sin decir palabra, le dio la espalda y desapareció en la noche. Mierda. La historia del conductor de la UAZ volvió como un puñetazo en el estómago. Andriuka. Él. Bulldocerist delante de él. La brigada había resuelto cuando descubrió demasiado. Esa noche Gromov fingió dormir. Cada músculo tenso, cada nervio estirado como un cable de acero. A través de los párpados entrecerrados, vio a Sergei agachado junto al cama, movimientos lentos y calculados. De debajo del colchón sacó algo envuelto. Sobre tela encerada. Se desarrolló. Un cuchillo. El acero brillaba débilmente en la oscuridad. Batia pasó el dedo por la hoja. Una gota oscura. Cayó al suelo. Lamió la sangre con la lengua, como un animal saboreando a su presa. Luego se fue. La puerta se cerró sin hacer ruido, como si el aire mismo tuviera miedo de hacer ruido. Afuera, un aullido atravesó la noche. No era un lobo. Era humano y al mismo tiempo, no lo era. El sonido vibró en los huesos de Gromov. Arañando algo primitivo dentro de él. Se levantó y se acercó a la ventana. 7 figuras bajo la luz amarilla de la única farola. 6 desnudos. Su ropa se amontonó al pie de uno de los coches. El séptimo fue diferente. Demasiado alto. Cubierto de pelaje plateado que brillaba como hielo debajo. La luna. No humano. ¿Qué diablos? Uno a uno, los hombres cayeron de rodillas. Luego a 4 patas. Misanya primero. Su espalda se arqueó en un espasmo. Lioka lo siguió, estirando el cuello. Boca abierta en un grito silencioso. Clic. El pastor. Dimon. Batía. La figura alta estaba erguida, como si les ordenara. Ritual. No eran braconagers. Eran sectarios. Loco. ¿Y esa cosa al lado de ellos, qué fue eso? ¿Uno? ¿Almastí? ¿Un yeti? No importó. Gromov se alejó de la ventana y se estrelló contra el suelo. Hogar. El ruido del exterior cesó. Los locos religiosos son mejores que los criminales, intentó convencerse a sí mismo. Mientras. No os decidáis a ofrecerme en sacrificio a sus dioses. Como hicieron con el último. Él huiría mañana. Tuve que escapar. Pero sin dinero, sin nada, necesitaba aguantar. Al menos una nómina. Solo eso. Yo pagaría la deuda. Entonces desaparecería de aquí. Como si el infierno estuviera pisándote los talones. El Kapkan.
El pelo. Cazaron algo. Y ahora les encantó. El sol empezó a brillar por la ventana cuando Vatia regresó. Gromov no tenía. Durmió. Lo esperaba. ¿Viste todo? La voz del brigadier era tranquila. Demasiado. Sus ojos, sin embargo, ardían con un amarillo enfermizo. No sé de qué estás hablando. Por supuesto que lo sabes. El corazón de Hera latía tan fuerte que estaba seguro de que Vatia podía oírlo. ¿Qué haces por la noche? La garganta estaba seca, las palabras salieron ásperas. No me importa. No me importa. Solo quiero trabajar, ganar mi dinero e irme. A pesar de... Considere que no vi nada. Un músculo se contrajo en la comisura de la boca de Sergei. Casi una sonrisa. Creo que ya entiendes lo que hacemos. No entendí absolutamente nada, escupió Gromov. Y no quiero entender. ¿Qué? Lo que haces aquí es tu problema. No es mío. Ahora lo es. Vatia se quitó la camisa. Se acostó. Dejó a Gromov solo con el peso de 1000 preguntas. Ninguna respuesta. Durante el desayuno el silencio fue un cuchillo. Incluso Dimon, normalmente hablador, empujaba su comida con su cuchara, arrojándola. Miradas venenosas en dirección a Hera. Cuando los demás se dispersaron, Iván el pastor se sentó a su lado. Sirvió té en la taza con manos que no le temblaban. ¿Encontraste algo interesante anoche? Preguntó sonriendo como si ya lo hubiera hecho. Sabía la respuesta. Gromov se quedó helado. ¿De qué estás hablando? No finjas, muchacho. El anciano se rió en voz baja. Dimon te vio en el almacén. Escuchando. No eres el primero en intentar buscar la verdad. ¿Y qué pasó con los demás? El pastor tomó un sorbo sin quitarle los ojos de encima. Algunos se unen a la pandilla. Otros, colocó la taza sobre la mesa con un chasquido, se dan por vencidos y se van. ¿Y la topadora que tengo delante? Gromov sintió que el sudor le corría por la espalda. Sé que murió. ¿Qué le pasó? Ese fue un caso complicado. Los ojos de Iván eran 2 agujeros negros. Vatia tenía razón. Para ti. Es mejor no salir de noche, Gromov. Especialmente mañana. La voz del pastor era un gruñido sordo como si las palabras fueran arrancadas de una garganta llena de espinas. Si no quieres unirte a la pandilla. Y aunque quieras, hizo un pausa, saboreando el peso de las palabras. No nos agradas. No nos gusta. Espías. Y despreciamos a los temerosos. Esa noche, bajo la ducha, Gromov notó 3 surcos profundos en la pared como garras de una bestia arrastradas hasta el techo. Los cortes estaban recientes, la pintura aún no estaba. Había oscurecido. Pasó los dedos por las ranuras, de al menos 2 centímetros de ancho. Profundidad. Algo del tamaño de un oso podría haber dejado marcas así. Pero los osos no se bañan en las duchas del campamento. Cuando regresó al carruaje, había una nota escrita a mano sobre la almohada. Irregular, como si la mano hubiera temblado al presionar el bolígrafo, no toques donde no debes. Necesitamos una topadora viva. Al menos hasta el final de este turno. Hacia. Las últimas letras se disolvieron en una mancha de tinta, como si algo, o alguien, había presionado el papel con demasiada fuerza. No durmió esa noche. A medianoche, desde el otro lado de la delgada pared, llegó él. Pasos, pesados, irregulares, como si algo cojeara. Luego un largo aullido cortante. Silencio como una espada. Siguió un silencio tan absoluto que Gromov pensó que se había quedado sordo. Se arrastró hasta la ventana, conteniendo la respiración. Afuera, bajo la luz plateada de la luna, 7 figuras inmóviles formaban un círculo en el patio. De repente el más grande de ellos, una sombra que parecía más un yeti que un hombre, giró la cabeza hacia el carruaje y señaló con un dedo huesudo la ventanilla. Todos los demás siguieron el gesto.
Gromov se echó hacia atrás y se golpeó el muslo. En la mesita de noche. El cepillo de dientes y el tubo de pasta de dientes cayeron al suelo con un ruido sordo. Quebrar. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, el patio estaba vacío. Durante el desayuno, Galina le puso delante un plato de huevos revueltos, dorados y de fumar. La comida olía a mantequilla y sal, pero a Gromov se le revolvió el estómago. Cerrado como un puño. Hoy trabajas con el pastor en el sector norte, anunció el líder del equipo. Sin levantar la vista del cuaderno. La cocinera se inclinó y en su mirada Gromov captó algo que no esperaba, una destello de preocupación genuina. El pastor te va a explicar algunas cosas, susurró, tan bajo que solo él pudo oírlo. Podía oír. Esta vez no fue Gromov quien condujo la excavadora. Iván Pastuk estaba sentado al volante. Manejar las palancas con una destreza sorprendente para tus manos. Arrugado. La máquina rugió moviendo toneladas de tierra y piedra como si fueran arena. Durante el descanso se sentaron en las colchonetas del equipo, el metal todavía cálido debajo de tus muslos. Estas noches viste cosas, ¿no, padres? El pastor no lo miró, sino hacia el horizonte donde el bosque se tragaba la luz del día. ¿Y a qué conclusión llegó? Ninguno. Gromov escupió al suelo. Solo sé que no me gusta estar aquí. ¿Y qué crees que vamos a hacer contigo? La voz del anciano era tranquila, casi amigable. Ya hablé de Ugol. Todo lo que viste se queda contigo. No lo diremos. Nadie. No quiero ningún problema. Ya causaste problemas. Pastuk finalmente volvió su rostro y sus ojos. Dos pozos sin fondo atrapados en el de Gromov. Ahora necesitas resolverlos. Él. ¿Qué crees que hacemos aquí por la noche? ¿Robamos? ¿Cazamos ilegalmente? Se rió un sonido seco como de ramas rompiéndose. ¿O atrapamos una bestia monstruosa y nos arrodillamos ante ella como un culto de locos? No me importa. Gromov se cruzó de brazos. Vine a trabajar, no a investiga sus locos rituales. El pastor rió más fuerte como si hubiera escuchado el chiste del siglo. Batia dijo que eras inteligente. Se rascó pensativamente su barba gris. Ya. Empezamos esta conversación, será mejor que la terminemos. Sin pelos en la lengua. Hizo un pausa dramática. Lo entendiste todo mal. No somos ladrones. No lo somos. Cazadores. Y definitivamente no somos una secta. Un descanso. Somos Volkolaki. Gromov sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué? ¿Lobos? Oborodni. Pastuk estiró los brazos mostrando cicatrices simétricas en los costados. Antebrazos como si algo los hubiera marcado a propósito. ¿Sabes por qué nosotros lo llaman Oborodni? Georgi meneó la cabeza, incrédulo. Esto fue absurdo. El viejo estaba intentando asustarlo, distraerlo, hacer que deje de denunciarlos a la policía por su actividades nocturnas. Porque pusimos nuestra suerte patas arriba. Iván señaló las marcas. Para gente como tú. Fugas. Perdido. Todo el mundo sabe que estás huyendo. Algo. Como nosotros. Otra historia loca. Gromov casi se rió, pero tenía la garganta seca. Enciérrate esta noche en el carruaje. No te vayas, no importa los sonidos que escuches. El pastor bajó la voz. De lo contrario te convertirás en uno de nosotros o en nuestra presa. De repente sonrió mostrando unos afilados dientes amarillos. Broma. La sonrisa desapareció. Nosotros no tocamos el nuestro. Pero tampoco. Te protegeremos. Eso es un hecho. Si no nos aceptas como somos. Se encogió de hombros. Espalda. El bulldozer anterior a ti tampoco lo creía. Estaba asustado. Se acabó en medio de la noche. Encontré un oso en el camino.
Pastuk hizo un gesto cortante con la mano. Kirdik. Fin de la línea. Miedo es lo que me falta. Gromov escupió de nuevo, más para disimular el temblor en su manos que por desdén. He visto cosas peores que tus juegos de misterio. Por la noche el carruaje lo recibió con un silencio opresivo. Sobre la cama un paquete atado con una cuerda, el mismo que había visto con Serga. Dentro un cuchillo. La espada. Brillaba a la luz de la lámpara, el mango envuelto en cuero desgastado. Cayó un papel arrugado. Cuando deshizo el nudo, elige. O estás con nosotros o te vas de aquí antes de que sea demasiado tarde. Tarde. En el calendario colgado en la pared, una nueva marca, pasado mañana. ¿Qué pasaría ese día? Gromov no tenía ni idea. Sostuvo el cuchillo y sintió el frío del metal. Pero en el fondo como un corazón que late. Dentro de la propia hoja, una pulsación débil, casi imperceptible. Lo envolví todo. Atrás y lo escondió debajo de la cama. Están jugando conmigo. Intentando asustarme. ¿Pero miedo de qué? ¿Qué? ¿Robaron? De tus actividades ilegales. ¿O que después de todo, todavía? Se negó a creer. Oborodny. Hombres lobo. Actores de un juego de roles enfermizo, tal vez. ¿Pero qué sentido tenía? Para hombres que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer para disfrazarse de fieras. ¿Noche? El carruaje crujió como un barco a punto de hundirse. Casi medianoche y afuera. Voces apagadas. Palabras confusas. Pasos, a veces pesados, a veces ligeros, como si algo estaba arrastrando. Luego un aullido largo y gutural, cortado en su punto máximo como un grito ahogado. Gromov se acercó a la ventana y bloqueó la luz con la mano. Oscuridad. No humano. No animales. Híbridos, espalda curvada, extremidades alargadas, movimientos fluidos. Demasiado para ser real. Uno de ellos se detuvo justo debajo de la ventana. 2 puntos. El amarillo brillaba en la oscuridad, con los ojos fijos en él. Hera descorrió la cortina con un movimiento repentino, pero demasiado tarde. El primer aullido. Pronunció Serga agudo y estridente haciendo vibrar las ventanas. Otros se sumaron, el de Misanya profundo y vibrante como un rugido, el de KLYK, afilado como una espada. El de Lioka entrecortado como si algo lo estuviera estrangulando. Una sinfonía de transformación. Si esto fuera real, si fueran lo que el pastor había dicho. Gromov yacía allí con sus pensamientos dando vueltas como un motor sobrecalentado. Hasta ese cansancio lo venció. Un impacto sacudió la puerta, sacándolo de su sueño. Una voz ronca siseó desde al lado. Afuera. Hera. Era Dimon. La voz estaba distorsionada, como si algo la estuviera desgarrando por dentro. Abierto. Gromov permaneció inmóvil. Otro golpe, más fuerte. Fuera de la ventana, sombras. Bailaron en un remolino negro. Uno de ellos se detuvo pegándose al cristal. Él vio. Eso, un hocico alargado, que ya no es humano, ni aún del todo lobuno. Frente ancha, cubierta de pelo fino que dejaba al descubierto la piel pálida. Los labios. Se retiraron exponiendo los colmillos chorreando saliva. Luego, silencio. Gromov contuvo la respiración. Un estallido sacudió la pared opuesta. Bosque. Crujiente. Se arrojó debajo de la cama, arrastró el paquete, desenvolvió el hacer. La hoja brillaba a la luz de la luna que invadía los cristales rotos. La ventana explotó en metralla. Dentro del carruaje una masa oscura aterrizó con un ruido sordo. Abrigo. Gruesas garras de 10 centímetros desgarrando el suelo. Ojos amarillos como ascuas. Viste demasiado. La voz de Batia, o lo que quedaba de ella, era un gruñido gutural. Pero todavía tenía un rastro humano. Gromov levantó el cuchillo. La criatura, mitad hombre, mitad bestia, dio un paso adelante.
dejando marcas profundas en el suelo. Puedes unirte a nosotros, siseó, mostrando sus colmillos curvos y letales. Oh. El frío del metal presionó la espalda de Gromov. Se dio la vuelta. Y él la vio. Detrás de él, Galina sostenía una escopeta de 2 cañones con ambas manos. ¿Cómo? Había llegado allí. La voz de Povarica cortó el aire, tranquila, casi casual, elige. Chico. Sergei gruñó, su pelaje se erizó como cuchillas. Los ojos amarillos fijos en Gromov, que sentía el peso del frío metal en su espalda. Galina empujó el arma hacia tus manos. Dispárale a él o a ti mismo. No hay otra manera. Batia se abalanzó. Gromov disparó. Georgi se despertó antes del despertador. Un sueño. Una de esas pesadillas tan reales que dejan sudor frío en la piel. El cobertizo estaba vacío, la cama del brigadier impecablemente ordenado. El sol salió sobre el campamento pintando el huellas de lobo que serpenteaban hacia el bosque. Demasiado real. Significaba que los lobos habían llegado. Significaba que todo esto podría ser cierto. La cantina vibraba con una extraña energía. No hay silencio sombrío, no. Miradas furtivas, risas, conversaciones en voz alta, incluso bromas. He aquí nuestro francotirador. Dimon gritó. Cuando Hera entró por la puerta. Sus ojos, antes nerviosos y esquivos, ahora lo miraban fijamente. Con un nuevo brillo, la curiosidad. Genuino. Sergei ocupaba la cabecera de la mesa y sus ojos, antes gélidos, ahora estudiaban a Gromov con algo entre respeto y fascinación. Sentarse. El brigadier apartó su silla. Lado. Galina salió con un plato rebosante, huevos revueltos con carne en conserva. Trigo sarraceno, 4 rebanadas gruesas de pan. Come. Necesitas recuperar fuerzas. Dijo, y había algo en su voz que Gromov nunca había oído antes, una calidez casi materno. Has pasado por mucho hoy. Cuando recogió el tenedor, Sergei dijo, me disparaste. No esperaba eso. La mano. Gromov se quedó helado en el aire. ¿Sueño o realidad? Me jugaron una broma. Batia apoyó las manos sobre la mesa, marcadas con nuevos rasguños. Ni soñar ni parte. Una prueba. Sus ojos recorrieron la cantina. Y pasaste. No retrocedió. Suspiro pesado. Todo lo que el pastor le dijo es verdad. No somos exactamente humanos. Los que vienen de fuera o se vuelven locos o huyen. Luchaste. Cuando tú, acorralado, se comportaba como un lobo perseguido. La mano del brigadier se posó sobre su hombro. Gromov, quemándose la camisa. Serás parte de la manada. Seré como tú. La piel bajo los dedos de Sergei ardía. Si quieres. El silencio en la cantina era tan denso que hasta el electricista dejó de masticar. Ahora Gromov creía. Quiero seguir siendo humano. El brigadier retrocedió con la decepción brillando en sus ojos. Tienes razón. Pero la voz fue firme. Entonces dejarás la manada después de esta gira. No fue una amenaza. Era ley. Al mediodía, un jeep se detuvo en la entrada. Gromov los reconoció inmediatamente. Tú. Coleccionistas. Los que habían destruido su vida. Sanjok, con su traje deportivo gris y su sonrisa de cuchillo, escrutó el terreno. La mano. La mano derecha ajustaba constantemente la solapa de su chaqueta, donde, como sabía Gromov, descansaba una pistola. A su lado, Zenia el silencioso llevaba una chaqueta negra y las manos metidos en los bolsillos. Ojos vacíos. Un hombre para quien los cadáveres eran solo números. El tercer bandido aún flotaba en algún canal, con puñaladas en el pecho. Gromov se agachó detrás de un barril de diésel y miró fijamente. Estamos buscando a un anciano. Amigo, dijo Sanjok con voz demasiado aceitosa para ser sincero.
Georgi Gromov. Él. ¿Te suena familiar el nombre? Sergei se secó las manos con un paño sucio y avanzó. Aquí solo tenemos trabajadores. No memorizamos los apellidos. La sonrisa de Sanjok se hizo más amplia. Extraño. Sacó su celular y mostró una foto. Ellos dicen que él está aquí. Hemos hecho los deberes. Se oyó un crujido seco. El conductor arrojó el coche. Colilla de cigarrillo en el suelo, la mano deslizándose hacia su espalda. No vale la pena, advirtió Zenia. Busquemos nosotros mismos, ya que ellos no lo saben. Después del almuerzo, la brigada se reunió cerca del garaje. ¿Policía? Dimon escupió. Piso. Peor, respondió Sergei. Huele a dinero y a pólvora. Uno de ellos está armado. Probablemente ambas cosas. El pastor encendió un cigarrillo y la llama centelleó en sus ojos. Si fueran policías, ya estarían revisando nuestros documentos. Los recolectores registraron metódicamente el campamento y luego se hicieron a un lado. Frente a la cantera. Por la noche representaron su teatro. Sanjok agitó la foto delante de él. Mecánica. Tu madre está en el hospital. Tiene un infarto. Quiere ver a su hijo. Dimon tomó él. Imagen, la examinó como si fuera un mapa. Lo conozco. Se fue recientemente. Debería. Mucho dinero y desapareció. Los ojos de Sanjok se fijaron en el electricista. Mentir. Galina, de pie en el porche con un cuchillo de carnicero, cortó el aire. Aquí no. Nos gustan los mentirosos. ¿Buscas problemas? ¿Qué lugar tan extraño?, murmuró. Sanjok, mano rascando el arma. ¿Son ustedes inmortales o qué? Sergei intervino, bloqueándole el paso. Trabajo duro. Gente cansada. No. Necesitamos problemas. Por un segundo sus ojos brillaron de color amarillo en la oscuridad. Y tú tampoco. Los recolectores se fueron, pero prometieron regresar. Por la noche alrededor del fuego se reunió la manada. El pastor atizó las brasas. Saben que está aquí. Mañana o pasado volverán con refuerzos. No por la noche. Atrévete. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre los rostros tensos. Georgi miró fijamente las llamas. Última oportunidad. La voz de Sergei era baja, pero cada palabra caía como un martillo. ¿Quiénes son? ¿Por qué te buscan? A Gromov le sudaban las palmas de las manos. Todos lo observaban, Sergei. Misanya, KLYK el pastor, Dimon, Lioka. Incluso Galina. Coleccionistas comenzó con la garganta seca. Verdaderos bandidos. Maté a uno de ellos, él. El hermano de ese hombre. Tragó con dificultad. Como dijiste, actué como un lobo. Acosado. El silencio era tan absoluto que solo el crepitar de la leña lo rompía. Tomé uno. Préstamo para comprar camiones. Una fortuna con la casa como garantía. He pagado. Los primeros meses, hasta que un cliente desaparece con la carga. Le debía al banco. Les vendieron la deuda. Describió las patadas en la puerta, los muebles tirados por él. Ventana, la pelirroja que lo esperaba por la noche en el pasillo. Me golpeó en las costillas, en el estómago. La navaja no fue intencional. No quería. Bajó la cabeza. Ya no es. Por el dinero. Quieren venganza. Misanya fue la primera en romper el silencio. Trajiste carroñeros a nuestra guarida. Su voz temblaba de furia, los colmillos perforaron sus encías. KLYK saltó, dedos curvados como garras. Sabía que vendrían a por ti. Gracias a ti pueden exponer la policía, las investigaciones. Tendremos que abandonarlo todo. Sergei levantó la mano. Todos guardaron silencio. Ladras demasiado como para culpar a nadie. Los ojos brillaron peligrosos.
Ahora solo importa una pregunta, ¿qué haremos? 3 latidos. 2 caminos. O lo entregaremos, dijo Sergei, inclinando la cabeza en dirección a Gromov. O limpiamos el territorio, añadió Galina. Gromov se puso de pie con las piernas temblorosas. Yo me entregaré. No quiero arrastrarme. Tú en esto. Los dedos de Sergei se clavaron en su hombro. Ya nos arrastró. La voz era una gruñido bajo. Ahora es nuestra guerra. Pero con una condición. La inclinación de Sergei acercó su rostro a centímetros del de Gromov. Los ojos ardieron. Como brasas bajo las cenizas. O está con nosotros o se lo llevan. La voz era una espada. Agudo, no hay lugar para la vacilación. Por un extraño, no lucharemos. Luchamos por embalar. Si no eres parte de la manada, ocúpate de ellos solo. Georgi miró a su alrededor. Los rostros de la brigada eran máscaras de sombras y dientes. Misanya sonrió, una sonrisa que parecía más una advertencia que un gesto de reconocimiento. Complicidad. Sus dedos se alargaron y las uñas se convirtieron en garras afiladas. Los caninos de KLYK crecieron, puntiagudos, listos para desgarrarse. No había salida. Respiró hondo. Estoy contigo. Entonces empieza. La voz del brigadier cortó el aire como una orden de batalla. Los amigos no aparecerán hoy. Y tenemos tiempo. Las sombras se espesaron, latiendo como un corazón negro. Galina desató el delantal y lo arrojó al suelo. Quítate la ropa. Su voz ya no era humana, una gruñido gutural, como si otra criatura estuviera hablando a través de ella. Gromov obedeció. El aire de la noche le quemó la piel y le puso la piel de gallina. Solo por el frío. Estaba desnudo. No solo en el cuerpo, sino en el alma. Cada secreto, cada miedo expuesto ante esos ojos amarillos y despiadados. Galina levantó una garra de cobre, una herramienta extraña, mitad cuchillo ritual, mitad pata de bestia. El metal brilló cuando le cortó la piel, desde el cuello hasta el ombligo. El dolor fue picante, casi dulce. La sangre corría en finos hilos, recogidos por manos que no. Ellos temblaron. El dolor es la puerta, susurró mientras la taza se llenaba de un líquido oscuro. Beber. El olor llegó a sus fosas nasales incluso antes de tomar el primer sorbo, ajenjo amargo. Podredumbre dulce, hierro. Georgi cerró los ojos y tragó. El líquido le quemó. Garganta como metal fundido, luego se extendió por el cuerpo en ondas de fuego. El estómago se retorció, pero las manos de Galina sujetaron su cabeza, deteniéndola. El de escupir. Todo adentro. Todo tuyo. Uno por uno, los miembros de la manada se acercaron. Sergei fue el primero. Sus caninos se hundieron en su hombro y el dolor se mezcló con el dolor. Calor del elixir, fusionándose en algo nuevo, algo salvaje. Misanya pasó la palma. Sangre en su rostro, dejando marcas calientes como brasas. El pastor. Se frotó las heridas con tierra de la guarida de un lobo, tierra que olía a libertad. Indomable. Ahora eres nuestra, dijo Galina. Luego vino la agonía. Los huesos chasquearon, se rompieron y se reorganizaron con un sonido de ramita húmeda. Secado bajo peso. Su columna se arqueó como un arco tenso y sus articulaciones crujieron. Mientras adopta nuevas formas. La piel ardía, como si miles de hormigas bravas lo atravesó. Y luego el relieve, la primera capa, espesa y oscura, brotando como pastos después del incendio. Sus dientes temblaron, cayéndose uno por uno, reemplazados por colmillos largos y curvos hechos para desgarrar. Galina levantó el hocico y aulló. Los demás se unieron a ella. El sonido llenó la noche, una sinfonía brutal que vibró. En los huesos, en los dientes, en la sangre. Hera cayó a 4 patas. No manos, garras. Cavando en la tierra, arrancando matas de hierba. Lo último que vio con ojos humanos fue su propia sombra alargada, su
Pelaje plateado bajo la luna roja óxido. En su interior algo nuevo rugió. Furia tan afilada como una navaja, lealtad tan feroz como un mordisco. Y entonces, como si nada hubiera pasado, despertó. Todos estaban sentados alrededor del fuego como cualquier otra noche. Vamos a dormir, dijo el viejo. Mañana, trabajo. Por hoy fue suficiente. ¿Y los coleccionistas? Preguntó Hera con la voz aún ronca. Vamos a solucionarlo. Sergei escupió al fuego. Mañana no se atreverán. Si vienen, será para hablar. Y tú, sus ojos brillaron, tendrás tiempo de convertirte en lo que debe serlo. Por la noche no nos amenazan. No en una noche de luna llena. Por la mañana, el viento trajo olores que antes habrían pasado desapercibidos, el olor. La dulzura de la madera pudriéndose en almacenes lejanos, el picante del sol. Tanque de excavadora, el calor metálico de la sangre. En algún lugar entre los arbustos, el conejo se había lastimado la pata. Su sentido del olfato era casi demasiado agudo ahora. En la cabina del bulldozer todo era igual y diferente. El metal respondió como extensión de tu cuerpo. Sentí la vibración del motor en mis huesos, el juego de las huellas en mi musculatura. Cuando cerró los ojos vio, no con visión, sino con algo más profunda, una red de sonidos, olores, pulsaciones que no tenían nombre. Durante el descanso el pastor preguntó: ¿Sientes el cambio? Gromov asintió. Es solo el comienzo, respondió el anciano, chupándose los dientes. En la luna completo, realmente lo entenderás. ¿Qué pasa si no quiero? Depende de usted. Pero la elección ya está hecha. El pastor aplastó la colilla contra el suelo negro con el talón. Hay un camino de regreso. Los coleccionistas no aparecieron ese día. Pero Hera lo sabía, regresarían. Al anochecer, Sergei le cerró el paso de regreso al carruaje. Esta noche tenemos primera prueba. Detrás de él, los demás se reunieron tensamente. Misanya se estaba mordiendo el labio. KLYK estaba afilando sus garras contra un poste de metal. ¿Cuál? Preguntó Hera, aunque ya lo sabía. El viejo sonrió mostrando los colmillos. Caza. Mientras el crepúsculo se tragaba las grietas del carruaje, apareció Misanya con un cuerno. Pequeño, pintado de negro. En el interior, un líquido turbio que apestaba a agua de pantano. Beber. Ayuda con la transformación. Hera tragó de inmediato. El sabor era de miel rancia diluida con agua, mezclada con cenizas y óxido. El bosque los recibió en un silencio sepulcral. Ni grillos ni búhos. Solo el crujido de ramas bajo las botas y jadeando en fila. Más adelante una colina. Tu espalda. Parecían más amplios, los demás formaban un círculo cerrado a su alrededor. ¿Guardias o carceleros? El pastor dirigió. Primera regla, gruñó Sergei entre los árboles. Nunca corras. Al frente. Segunda regla, añadió KLYK, lamiéndose los labios. Nunca te quedes atrás. El viejo se detuvo frente a una piedra plana, cubierta de marcas que parecían garras. Manchas oscuras incrustadas en la superficie, rayones recientes. Lugar antiguo. Murmuró Iván, pasando su mano por encima de ella. Aquí están nuestros antepasados. Basta de hablar. El brigadier le interrumpió. Hera. Ven. El viejo sacó el cuchillo, el mismo con el mango de cuero. Sangre por sangre. La hoja le atravesó la palma y gruesas gotas, casi negras a la luz de la luna, cayeron sobre la palma. Piedra. Le entregaron el cuchillo a Gromov. La sangre sobre la piedra parecía latir. Sintió el calor subir por sus venas, primero un hormigueo, luego un ardor insoportable. Le palpitaban los dientes, como si se los estuvieran arrancando. El dolor descendió y los huesos se rompieron como ramitas secas. Quítate la ropa, ordenó Galina. O te quedarás sin él. Gromov obedeció.
Se arrodilló y hundió los dedos en el musgo húmedo. En los oídos, un coro de sonidos extraños, el crujido de las articulaciones al romperse, el pesado aliento de las bestias. Cuando el dolor se volvió insoportable, gritó. Pero el sonido que salió de su garganta no era humano. Fue un aullido. El fuego todavía ardía bajo su piel, pero ahora era diferente, ya no era tortura. Sino más bien una fuerza latente que late como un segundo corazón. Gromov pasó el dedo sobre su cara, sintiendo las cicatrices frescas, los huesos que alguna vez parecieron. Se rompen y ahora encajan con precisión animal. El agua fría del río no apaga esa llama. Nada se borraría. Al otro lado del campo, la vida seguía su ritmo engañosamente normal. Las máquinas crujían, los hombres gritaban órdenes, el olor a petróleo y a tierra mojada. Mezclado con el viento. Pero ahora Gromov vio lo que antes le había pasado desapercibido. Las miradas persistentes de Sergei mientras repartía herramientas, su Misanya deslizándose sobre engranajes como si fueran extensiones propias. Cuerpo, las venas abultadas en el cuello de Dimon mientras fijaba los cables eléctricos con una velocidad que desafiaba la física. Y la comida. Dios, la comida. El olor crudo de la carne rara en la bandeja de Galina hizo que le dolieran los dientes de deseo, la saliva. Inunda tu boca como una advertencia. Masticó un trozo de hígado casi vivo. Sintiendo la sangre goteando de las comisuras de sus labios, y por primera vez comprendió, no. Era hambre. Fue una necesidad. Fue entonces cuando llegaron los coches. 4 jeeps negros pulidos como ataúdes de lujo cortan el polvo de la carretera con precisión militar. Las puertas se abrieron al unísono y hombres con chalecos tácticos. Descendió como una plaga, ocupando el espacio con la arrogancia de quien ya lo considera propietario. Sus movimientos eran mecánicos, ensayados, pero Gromov vio que no pudieron ocultar, el casi imperceptible temblor en sus dedos que habló por radio con el sudor en la frente de la persona que ajustaba el arma debajo de su chaqueta. Ellos sienten el olor, pensó. Saben que algo anda mal, pero no saben qué. Entonces, leñadores, la voz del líder, de corte fuerte tipo militar, resonó con un sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Encontraste a nuestro amigo? Sus ojos recorrieron al grupo, deteniéndose en Sergei, Misanya, Dimon, cuyos nudillos se blanquearon alrededor de un destornillador. Entonces, con gesto teatral, señaló uno de los vehículos. Galina estaba allí. Sentada entre 2 hombres con las manos entrelazadas, pero sus ojos, esos ojos, brillando con algo que no era miedo. Fue un desafío. Fue hambre. Un hilo de sangre. Goteaba de su labio, pero lo lamió lentamente como si lo saboreara. Gromov sintió que se le revolvía el estómago, no por náuseas, sino por el reconocimiento. Está intacta, continuó el hombre como ofreciéndole un favor. Por ahora. Tenemos un acuerdo simple, tú nos das lo que es nuestro, nosotros le devolvimos al cocinero. Ningún problema. Batia Sergei dio un paso adelante. Su cuerpo parecía relajado, pero Gromov vio la tensión en sus hombros, la forma en que sus fosas nasales se dilataban, captando cada olor de la habitación. Aire, el sudor de los invasores, el metal de sus armas, el olor ácido de su miedo. Si la tocas, su voz era baja, casi amigable, descubrirás por qué. Este lugar se llama Ugolny Razrez. Aquí la ley es diferente. ¿Y tú, tus ojos? Miraron los chalecos, las armas, los rostros pálidos, no conocen las reglas. El líder de los recolectores rió, un sonido seco. ¿Normas? Somos nosotros quienes dictamos las reglas ahora. Su dedo índice trazó una círculo en el aire como si midiera el valor de cada persona allí. O entregas el fugitivo o el cocinero pagará por su error. Simple. Fue entonces cuando Misanya dio un paso adelante. Su rostro normalmente afable se torció en algo primitivo, mostrando los dientes. Demasiado largo, demasiado agudo. La voz que salió de su garganta no era humano, un gruñido gutural,
que vibra como el motor de una máquina a punto de explotar. ¿Y si no queremos? Silencio. Incluso el viento parecía contener la respiración. Al lado de mi Sanya, Dimon temblaba, no de miedo, sino de furia contenida, su uñas clavándose en las palmas de tus manos. KLYK hizo un sonido extraño, medio tosiendo. Se escuchó medio rugido y el aire se cargó como antes de una tormenta. Los coleccionistas instintivamente retrocedieron, sus armas se elevaron un poco más y sus dedos presionando los gatillos. El líder, sin embargo, sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de humano. Se lamió los labios. Entonces así es. Batia cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, no quedaba ningún hombre. ¿Alguien ahí? Solo un depredador, calculando el momento del ataque. Pensemos, dijo con la voz entrecortada, casi un ronroneo. Volvemos a oscuridad. Si no tenemos lo que queremos. Hizo una pausa, saboreando él. Palabras, las cosas se van a calentar. Los motores rugieron. Los Jeb se marcharon llevándose a Galina, dejando tras de sí un rastro de polvo y la certeza de que no eran amenazas vacías. Dentro del almacén, la tensión era algo vivo. Cámbiame por ella, Gromov rompió el silencio con la voz ronca. Sergei se volvió hacia él. No había piedad en sus ojos. Solo una frialdad ancestral, la determinación de un lobo protegiendo a su manada. Ella ha pasado por cosas peores cuando aún era humana, dijo como si hablar del clima. ¿Sobrevivirá? Y cuando sale la luna, una sonrisa lenta y plena. De dientes, desearán no haberla tocado nunca. No conocía a Galina. Nadie allí lo conocía realmente. Ella fue quien nos unió, prosiguió Sergei, en voz baja, casi reverente. Cuando llega el cambio, tienes dos opciones, romper o volverte más fuerte. Ella eligió por todos nosotros. Gromov se miró las manos. Las venas latían, oscuras bajo la piel. Él sintió la llamada de la luna incluso antes de verla, una atracción magnética e irresistible. Llegaría la noche. Y con ello, la caza. Ella nos salvó a cada uno de nosotros. Nos sacó de un infierno en el que nadie ha estado nunca. Y nos forjó en lo que somos hoy. Si crees que soy yo el que tiene poder aquí, estás equivocado. El sol desapareció detrás del horizonte y todos se reunieron alrededor del fuego. Las llamas casi se habían extinguido, dejando solo brasas humeantes que se elevaban en espirales hasta la inmensa luna. Por primera vez Gromov sintió que pertenecía allí. Lugar. Los reflejos del fuego danzaban en los ojos de los demás, transformándolos en lobos. Incluso en forma humana. La luna, redonda y colosal, se cernía sobre el campamento, proyectando sombras alargadas y difusas. Hera apretó el rifle contra su pecho y sintió miles de agujas atravesando su piel. Pronto. Susurró Pastuk, agachándose a su lado. Sus ojos brillaron. Con luz lunar. ¿Sentir? El novato asintió. Sí, lo sentí. En la oscuridad a kilómetros de distancia. Desde allí, los motores rugieron. 6 Jeps avanzaron por el terreno. Gromov captó el olor de gasolina y aceite para armas. Traen lanzallamas, escapó sin pensar. No sabía cómo lo sabía, pero estaba seguro. Pastuk sonrió mostrando unos caninos que se oscurecieron. 1 de cada 2. La luna llena te regala nuestros sentidos. Puso su mano en su hombro. Georgia. La palma ardía, los dedos parecían demasiado alargados. Pronto tendrás el resto. Y puedes tirar esa arma. Era solo un plan B en caso de que decidiéramos rebelarnos unos contra otros. Día. Ahora no necesitamos cuchillos ni rifles. Nosotros somos el arma. El crepúsculo envolvió a la cantera en silencio. La luna llena, enorme y sangrienta, colgaba bajo en el cielo, bañando todo con una luz plomiza. Los neumáticos chirriaron. Graba. 6 Jeps negros con cristales tintados formaban un semicírculo en la entrada.
Vinieron reforzados. Las puertas se abrieron al mismo tiempo como movidas por una sola orden. «Fuera, basura», rugió Sanek, saltando del primer vehículo. «Vinimos por tu piel». «Oh. Te esconderás detrás de una falda de mujer». Desde la oscuridad, dos hombres arrastraron. «Galina, adelante». Hera suspiró aliviada, estaba intacta. Los disparos de pistola atravesaron el noche. Las llamas iluminaron rostros contorsionados por la furia por un instante. Silencio en respuesta. El campamento parecía abandonado. El viento meció carteles. Seguridad y una puerta mal cerrada crujió a lo lejos. Molchun, vestido con equipo táctico, avanzó con el lanzallamas en él. Manos. Movimientos precisos, escaneando el terreno con una visera térmica. Parece que ellos huyeron. Cobardes. Ni siquiera la mujer lo tomó. Ordenó quemarlo todo. Sanek dio un paso adelante. Si en 10 segundos no vemos a nuestra amiga, Tugalia muere. Cumplimos nuestra promesa, no la matamos. Solo jugamos un poco, pero es vivo. Dijiste que lo pensarías. ¿Entonces pensaste? Fue entonces cuando Sergei aulló. El sonido comenzó bajo, un gemido gutural que surgió desde lo más profundo de su pecho y luego segundos explotó en un largo y gélido aullido, capaz de congelar la sangre y paralizar la mente con un terror antiguo. Una bestia de 3 metros, pelaje gris. Y con los ojos ardiendo con un fuego amarillento, emergió de la sombra. Tu boca medio abierta. Goteaba saliva espesa sobre colmillos afilados. Las patas delanteras terminaron en garras, cada una hoja de caza. ¿Qué carajo? Sanek tartamudeó, retrocediendo hasta chocar contra el capó. ¿Los dedos? Se cerraron convulsivamente alrededor de la pistola. Detrás de él, gritos. Galina, ahora una monstruosidad de músculos y pelaje plateado, arrojó a sus dos captores como muñecos de trapo. De su cuerpo transformado colgaban harapos de ropa. La pesadilla había comenzado. Los demás se metamorfosearon en cuestión de segundos. Huesos rotos como ramas secas. La piel se rasgó con un sonido húmedo, liberando los músculos hinchados. Cubierto de pelaje espeso. Vértebras estiradas con un crujido, mandíbulas apretadas. Reorganizados, los cráneos cambiaron de forma. 5 lobos gigantes emergieron de la oscuridad, rodeando a los invasores en un semicírculo. Sus ojos brillaban en la oscuridad con la misma luz amarilla, como si estuviera conectada a una única fuente de alimentación. Molchun, actuando por instinto, disparó una ráfaga de fuego. Las llamas lamieron el pelaje de Batia, pero el lobo saltó con velocidad sobrehumana aterrizando sobre el animal. Enemigo antes de que el ojo humano pudiera registrar el movimiento. Un chasquido de mandíbulas, el crujido de huesos rotos, un grito cortado por la mitad. Cuando la bestia se alejó, solo quedaron jirones de piel, pedazos ensangrentados del chaleco táctico y un lanzallamas inútil tirado en la hierba. Los bandidos abrieron fuego incontrolado. KLYK atacó a un trío que se protegía de espaldas. Las garras atravesaron chalecos antibalas como papel, entrañas, sangre y fragmentos de hueso mezclados en una masa informe. Uno de los hombres todavía intentaba gatear, mordiendo el aire con los dientes. Galia, un lobo plateado con manchas blancas como la nieve en su pecho, saltó sobre el capó de un jeep y hundió su dientes en el cráneo del criminal. Le vació el cargador, pero las balas rebotó sin efecto. El cuello se rompió, la cabeza se separó del cuerpo, brotando sangre en la carrocería. Hera tembló y su cuerpo se retorció en oleadas de dolor. Los huesos se rompieron y soldado nuevamente. La piel ardía como si estuviera sumergida en ácido. Su transformación fue más lento que otros. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que estaba a punto de estallar. Costillas.
De repente vi el mundo a través de los ojos de un lobo, todo ante la cámara. Lento. Cada gota de sangre en el aire era visible, suspendida en el tiempo. El terror en los ojos. Los ojos de los bandidos eran un libro abierto. Cada latido de tu corazón resonó en él. Templos como un tambor. Y los olores. Tantos: pólvora, gasolina, sudor, sangre. Pino. Su nariz distinguió cada nota de aquel cóctel. Y debajo de todo, dulce y embriagador, el olor de la carne humana. Sanek se retiró al último jeep y disparó sin parar. Una bala alcanzó el hombro de Pastuk. El viejo lobo aulló, pero no se detuvo. Gruñó con aún más furia. Genera, oh. La bestia en la que se había convertido saltó y alcanzó a Pastuk. El tiempo se ralentizó. Él vio los ojos del bandido dilatarse, su dedo presionando lentamente el gatillo, la bala saliendo del arma. Sus mandíbulas se cerraron sobre el brazo armado. Grieta. Sangre. Un calor inundó su boca, dulce, grasosa, saturada de adrenalina y miedo. El último. Lo que Sanek vio ante la eterna oscuridad fueron los ojos amarillos de su víctima. Que nunca lo había sido. Nos salvas y me temo que no es la última vez. La voz de Pastuk resonó como un presagio, pesada y áspera, mientras el último. El resplandor del sol se pegaba a las copas de los pinos, resistiendo el avance de la noche. Pero la oscuridad ya se estaba infiltrando en cada grieta, en cada rincón del campamento. Tragándose las sombras como un depredador paciente. El aire estaba denso con los olores. Del día en que murió, carbón quemado, metal calentado, la amargura resinosa de la corteza. Pino. Al final del campamento, junto al cobertizo para pelar, cuyas paredes estaban marcadas por garras que no eran humanas, la brigada se reunió en un semicírculo. Las caras, talladas por la penumbra, parecían esculpidas en madera oscura, ángulos duros. Profundas ojeras, expresiones que no revelaban nada. Sergei se apoyó contra él. Lado oxidado de un carro, aplastando una cigarra entre sus dedos. El humo, acre y amargo, serpenteaba por su rostro dibujando espirales grises que el crepúsculo devoraba. Hoy nos vamos a los cerros del norte, anunció exhalando un lento suspiro. Ayer encontramos huellas. Un lince. Grande. Hambriento. Tus ojos, fríos como el hielo. Por río, se establecieron en Gera. Ve con Pastuk. Aprender. El anciano, sentado en silencio, afilaba la hoja de un largo machete. El acero capturó él. Últimos rayos de sol, centelleantes reflejos sangrientos, como si ya intuyera lo que se avecinaba. Nadie lo cuestionó. Nadie lo cuestionó jamás. Antes de partir, llegó el ritual. Antiguos como las colinas que los rodeaban, heredados por aquellos que sabían lo que. La noche se escondió y lo que despertó. Galina echó un puñado de hierbas secas al fuego, ajenjo, tomillo, algo más que quemaba las fosas nasales con olor medicinal. Agudo, sofocando todos los demás aromas. El aire se volvió pesado, casi sólido. Lávate, ordenó. Gera sumergió las manos en el agua fría y se las pasó por la cara. Los dedos se fueron. Surcos húmedos en la piel, pero no era solo sudor y polvo lo que rezumaba. Era como si algo. Se llevaron más, algo humano, algo frágil. Una capa que ya no debería estar. Existir. Quitaos todo el hierro, murmuró Pastuk, ya descalzo sobre la tierra húmeda. Georgi se quitó el reloj, regalo de cumpleaños de su padre. El metal estaba frío. Muerto. Cuando lo colocó en el suelo, sintió un extraño alivio, como si lo hubiera liberado de grilletes invisibles. Galina siguió con una taza de madera oscurecida por el tiempo e innumerables manos con sus bordes grabados con símbolos que parecían respirar en la luz parpadeante. Sergei bebió primero. Sus ojos se dilataron por un instante, los músculos de su cara se contrajeron y luego se relajaron, como si algo dentro de él hubiera despertado. La copa pasó de mano en mano. Cuando llegó a Gera, el olor lo golpeó como un puñetazo, sangre, hierbas, algo primitivo.
El líquido le quemó la garganta, obligándole a tragar con dificultad y a cerrar los ojos. Contra la amargura. Pero luego calor. Una ola que nació en el pecho y se extendió. Incandescente hasta la punta de tus dedos. El mundo se enfocó de golpe. Oyó el susurro de una rata en su madriguera, a kilómetros de distancia. Sentí el rastro de un zorro que había pasado por allí una hora antes, su olor ácido aún flotaba en el aire. Sus fosas nasales se dilataron, capturando cada nota, cada secreto que llevaba el viento. Caminaban en fila, inicialmente sobre dos piernas, prestando atención a cada ruido. Gromov sintió el cambio dentro de sí mismo, ya no como una fractura, sino como un despertar. Los huesos dolían, sí, pero era el dolor de alguien que se estira después de un largo sueño. Los músculos se contrajeron, las articulaciones crujieron y con cada paso se ejerció nueva fuerza. Desplegado en sus venas, libre. La primera presa llegó en forma humana, un alce enfermo, inmóvil ante él. De rodillas en el agua helada de un arroyo. Sus costillas perforaron la piel, sus ojos. Turbio, lleno de un dolor sordo. El ataque fue relámpago. Un segundo el animal. Estaba de pie, al siguiente ya estaba tendido en el suelo, y unas siluetas oscuras se inclinaban sobre él. Peludo, lamiendo la sangre caliente que manaba. Hera sintió el sabor metálico en su lengua, mezclado con el miedo y la agonía de la criatura. No. Es para comer, dijo Pastuk. Es por equilibrio. La enfermedad se propaga. El lince que encontraron junto a un acantilado era viejo y con el pelaje desgastado en el lomo. Lados y una cicatriz que le atraviesa el hocico. Sergei la miraba desde lejos con los ojos. Angosto. Déjala, decidió. No es una amenaza. Que vivas tus últimos días, el noble cazador. El amanecer los sorprendió en el mismo arroyo donde había comenzado la caza. El agua. Hacía frío, pero ya no ardía. Borró las huellas de la noche. Normal. Dimon señaló con el dedo una marca de garra en el costado de Hera. Tu propia cara. Estaba surcado de rasguños, y un corte profundo en su antebrazo ya comenzaba a sanar. La piel se regenera en tiempo real. Tonterías, refunfuñó Gromov, a pesar de que la herida palpitaba al ritmo de tu corazón. Estará cerrado hasta el mediodía. Se vistieron en silencio, evitando miradas, como si se avergonzaran de lo que habían hecho. De lo que habían hecho. La ropa olía a sudor y a bosque. Cuando Georgi tiró la camisa sobre su cabeza, la tela pegada a la herida aún húmeda, arrancando un rechinar de dientes. ¿Por qué no matamos al lince? Preguntó mientras continuaban de regreso al camping. Sergei no lo miró. Su voz era baja, casi perdida en el viento. Porque ella no nos amenazó. Una pausa. El sonido de las botas pisoteando las hojas. Seco. Incluso en forma de lobo, tenemos que seguir siendo humanos. Se estaban acercando al campamento, 7 trabajadores y un cocinero. Nadie que los viera pasaría de un vistazo. Nadie lo sabría. A menos que ya supiera la verdad.